y lo regreso. Chévere. Listo. Vaca. Gracias. Listo, todo tuyo. Gracias, José. Bien, muchachos, continuamos. Como les decía, ya hemos planteado estas ecuaciones y, como les dije, nos falta encontrar la aceleración. Pero todavía no hemos analizado la condición del problema, ¿no? Hemos visto que, si bien es cierto, no se mueve uno sobre el otro de m3 sobre m1, el hecho de que los dos viajen con el mismo valor de aceleración, todo el sistema. Pero acá dice que como yo quiero m2 máximo, ¿correcto? Y lógicamente m3 no debe rebalar sobre m1, lo pone entonces en la condición de estar a punto de moverse, ¿correcto? A punto de moverse. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento que va a estar actuando sobre m3 o que va a manifestarse sería estática máxima. Entonces lo que vamos a hacer es analizar ahora m3, ¿correcto? Vamos a analizar m3. M3 solito. Ya, vamos a analizar M3 solito. Para esto hacemos el diagrama de cuerpo libre solamente de M3, ¿correcto? Solamente de M3. Entonces acá lo aislamos. Vamos a tener acá a M3. Vamos a poner acá. Bien. Acá tenemos M3. Va a estar sobre M1. Ahí está. Entonces acá vamos a tener la superficie sobre la cual está M3, que sería pues la superficie de M1. Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre. Tendríamos primero su peso. Y acá donde viene una situación interesante también, una propiedad importante que va a manifestarse. Tenemos el peso, M3, la normal, y ojo. Debido a la aceleración que está experimentando, al ser jalado M1 con la cuerda, con la tensión, inmediatamente trata de desestabilizar. Si bien es cierto, M3 no va a rebalar sobre M1, pero se trata de desestabilizar por la aceleración que adquiere y aparece la inercia, que hará de que M3 trate de irse hacia atrás. Pero como no va a resbalar, quien va a impedir que resbale sobre M1 es la fuerza de rozamiento. Obviamente, como no desliza, sería una fuerza de rozamiento estática. Pero como va a estar a punto de moverse sobre M1, la fuerza de rozamiento sería estática máxima. ¿Correcto? Esta sería la fuerza de rozamiento estática máxima. Listo. Acá tenemos el peso. Y bueno, yo acostumbro colocar este pequeño simbolito que nos indica que no resbala, pero va a estar a punto de moverse. La masa de M3 sería 8, entonces su peso sería 8G. Y acá sería la normal, pero vamos a ponerle N' porque no es la normal que en este caso tenemos en el gráfico anterior. Pero como no resbala sobre M1, este bloquecito va a tener la misma aceleración, que en este caso es A, ya que viajan juntos. No olvidar. Bien. Entonces, ya que no hay movimiento en el eje vertical, entonces primero entendemos algo muy importante, de que la normal N' sería 8G. Y con esto ya podemos calcular la fuerza de rozamiento estática máxima. Porque de hecho es la que se está manifestando. Entonces la fuerza de rozamiento estática máxima, recordemos que es el coeficiente estático por la normal.
Pero el coeficiente estático es este, 0,6. Sería 0,6 multiplicado por 8G. Lo cual nos da una fuerza de 4,8G. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X es masa por aceleración. Pero la única fuerza sería la fuerza de rozamiento estática máxima, que es 4,8G. Entonces ponemos acá 4,8G es igual a la masa, que es en este caso 8, multiplicado por A. Y con esto ya tenemos la aceleración, que sería 4,8 entre 8, lo cual nos da 0,6G. La aceleración. Ya está. Ahora sí, como ya tengo la aceleración, lo que vamos a hacer es sumar la ecuación 1 con la ecuación 2. ¿Correcto? La ecuación 1 más la ecuación 2. Al sumar la ecuación 1 más la ecuación 2, tenemos que la tensión se va y nos va a quedar M2G igual a 18A más M2A. Entonces te va a quedar 18 más M2 por A, que sería 0,6G. Y como verán, la gravedad se cancela. Y con esto ya podemos encontrar lo que nos están pidiendo. En este caso sería la masa M2 en su condición máxima. A ver, acá tendríamos entonces 0,6. A ver, 0,6. Y nos va a quedar entonces 1 menos 0,6. Nos queda 0,4. Entonces nos va a quedar 18 por 0,6 entre 0,4. Y nos da 27 kilogramos. Con lo cual el problema estaría totalmente resuelto. Muy bien, ahí tenemos un problema entonces de dinámica. ¿De acuerdo? Ojo, no tan sencillo. Continuamos. A ver, dice, para la espira de la figura circula una corriente de 2 amperes y está ubicada en una región de campo magnético constante I más J Tesla. Calcule la fuerza magnética total sobre la espira en Newton. ¿Correcto? Bueno, en primer lugar, como ven, el campo magnético tiene 2 componentes. Entonces, para hacer un análisis más sencillo, lo que vamos a hacer es analizar por partes. Vamos a ver primero la componente en X del campo magnético. Entonces, por acá, por ejemplo, he duplicado los gráficos. Y lo que vamos a tener acá entonces es el campo magnético, que corresponde a la componente en el eje X. Sería esta. Obviamente dice que es una Tesla. Esto sería Bx. Una Tesla. Y en el otro gráfico vamos a analizar el efecto de la componente del campo magnético en el eje Y, porque es J, por lo tanto, nuestro campo magnético estaría así. Así. Este sería B sub Y, que también es una Tesla. Muy bien. Bueno. A ver, en primer lugar, podemos darnos cuenta que este campo magnético en X va a generar fuerza magnética sobre
alambres que en este caso no sean paralelos a este campo. Cuando el campo es paralelo al alambre sobre el cual está actuando, no genera fuerza. ¿Correcto? Tiene que haber un ángulo. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, a ver, llamo, por ejemplo, acá al alambre A, B, C, D, E, F. Me doy cuenta que el campo magnético X es paralelo a FE y a CD. Por lo tanto, ahí no hay fuerza. Pero forma 90 con AB, forma 90 con AFA, forma 90 con BC y 90 con ED. Por lo tanto, va a generar fuerza magnética. Bien, con la regla de la palma derecha, veamos. Pero noten de que AB con DE tienen la misma longitud. Así que probablemente, si a nosotros calculamos la fuerza, cuando la fuerza, la longitud con el campo magnético son perpendiculares, recordemos que la fuerza magnética resulta ser I por L por B. ¿Correcto? Cuando forman 90 y es lo que estamos viendo. Entonces, mira, vamos a dibujar la fuerza. A ver, sobre AB, Vx generaría una fuerza, aplicando la regla de la palma, pulgar con la corriente y los 4 dedos con el campo. Vamos a tener una fuerza que está apuntando hacia abajo. Así. Una fuerza magnética F. Ahora, en el alambre ED, como la corriente está para el sentido Z positivo, aplica la regla de la palma y la fuerza va a apuntar hacia arriba, perpendicular a ese alambre. ¿Correcto? Ahí está. Y como la corriente, el campo y la longitud es la misma, estas fuerzas son de igual magnitud y se cancelan. Ahora, Vx genera fuerza también en AF o FA. La fuerza magnética sería, a ver, corriente, campo. Entonces, la fuerza magnética estaría así, más o menos, perpendicular al alambre. Y esta fuerza magnética estaría así. Ojo. Listo. Apuntando hacia adentro. Regla de la mano derecha. Y para la otra que es BC, para acá, estaría así. Estaría también a lo largo del eje Z, pero hacia adentro. Y como tienen la misma longitud, es el mismo campo y la misma corriente, esas fuerzas también se cancelan. Por lo tanto, en esta primera parte debido a Vx, la fuerza magnética es 0. Veamos el otro. Igualito, podemos colocar las mismas letras. A, B, C, D, E y F. Y ahora, como el campo es en el eje Y, no genera fuerza en FA ni en CB, pero genera fuerza en AB, en ED, en FE y CD. Aplicamos la regla. Ahora está para arriba, la corriente para allá. Entonces, la fuerza magnética, a ver para arriba, esta fuerza magnética que está actuando en AB, finalmente termina a lo largo del eje X. Y esta fuerza magnética estaría así, ojo, así. Y sobre ED, a ver, está para arriba, estaría apuntando perpendicular, pero hacia adentro. Pero como es la misma longitud, el mismo valor de corriente y el mismo campo, estas fuerzas son de igual magnitud y terminan también cancelando. Luego, en FE, si yo aplico la regla de la palma, la fuerza estaría apuntando perpendicular a FE, pero a lo largo del eje Z hacia adentro. Ojo, hacia adentro. En este caso tendríamos la fuerza. Y si estamos al otro lado, la fuerza estaría también a lo largo del eje Z, pero en dirección positiva. Pero como la corriente
la longitud del segmento y el campo es el mismo, estas fuerzas también serían de igual magnitud y por lo tanto se cancelan. Entonces, tranquilamente, la fuerza resultante es cero. Miren, por ley de examen de admisión, simplemente saber la regla de la palma derecha nada más y ver cómo es el valor de la fuerza. Continuamos. Dice, 4 partículas cargadas idénticamente se colocan en los vértices de un cuadrado de lado igual a 2 metros, tal que en el centro el potencial eléctrico es V sub 0. Calcule el potencial eléctrico en el punto medio de uno de los lados del cuadrado. Muy bien, vamos a ver entonces un cuadradito. Bien, acá tenemos un cuadrado. Ahí está, tenemos un cuadradito. Eso. Ya está. Listo. Ahí tenemos un cuadradito. Listo. Y dice que en los vértices vamos a colocar cargas. Acá colocamos una carguita, 4 cargas idénticas. Ahí. Si son 4 cargas idénticas, entonces cada una de las cargas es Q, Q, Q y Q. Y se entiende que como el potencial total es positivo y son idénticas, entonces las cargas son positivas. Es lo que podemos nosotros concluir ahorita. El potencial eléctrico es positivo y recuerda que lleva el signo de la carga. Entonces acá nosotros vamos a tener, primero dice en el centro. Por acá ubicamos el centro del cuadrado. ¿Está? Ubicamos el centro del cuadrado. Y vamos a sacar la primera relación, que en este caso nos plantea el problema. Bien. Entonces, a este puntito lo vamos a llamar O. Pero como 2 metros es el lado del cuadrado, la hipotenusa sería 2 raíz de 2. Entonces, la distancia del centro O a cada carguita es raíz de 2. ¿Correcto? Entonces, vamos con la primera información. Dice que el potencial eléctrico en el punto O, ¿correcto?, es igual a V sub 0. Vamos a ponerle mejor un punto P para diferenciar. O C, ¿no? Potencial en el centro. Entonces, el potencial en el centro resulta ser V sub 0. Pero el potencial en el centro vendría a ser el potencial eléctrico de estas 4 cargas. Y recordemos que el potencial eléctrico es K por Q entre distancia, ¿cierto? K por Q entre distancia. Pero como las 4 cargas son igualitas, el potencial es una cantidad escalar y la distancia es la misma, entonces simplemente ¿qué hacemos? Multiplicamos por 4 al potencial de uno de cada uno de ellos. K por Q entre la distancia que sería raíz de 2. Y esto viene a ser V sub 0. Ahí está. Esta sería la primera información que tengo de la primera parte del ejercicio. Bueno, ¿qué tenemos acá? Si despejamos, tendríamos que K por Q, K es la constante de Coulomb, K por Q resulta ser V sub 0 por la raíz de 2 entre 4. Entonces, si por ahí yo observo una expresión como K por Q, lo reemplazo por este dato que se encuentra. Ya está.
Pero a mí me están pidiendo ahora el potencial eléctrico en el punto medio de uno de los lados. Entonces, vamos a ubicar ese punto medio. Veamos, supongamos que uno de los lados sea este de acá. Y ahí va a ser el punto medio, este de acá. Entonces, a ese puntito vamos a llamarlo un punto P. Ya está, un punto P. Entonces, yo necesito para evaluar los potenciales la distancia que existe del punto P a cada carga. Entonces, lo que vamos a hacer es ubicar eso. Acá tenemos entonces. Vamos por partes. A ver, ya. Ahora, acá tenemos entonces. Faltan esta distancia, ¿no es cierto? La otra también guarda la misma distancia. Entonces, el problema se torna ya un poco algebraico. Ahí está. Listo. Ahí tenemos entonces la ubicación. Para esto entonces, mira, como es punto medio y todo mide 2, esto sería 1 y 1. Y esta línea de color naranja por Pitágoras sería raíz de 5. Que sería la misma que la otra. Entonces, decimos, ¿no? El potencial, vamos a plantear el potencial en el punto P, que es la suma de los potenciales, ¿no sé? Pero recuerda que el potencial es una cantidad escalar. A ver, yo tengo dos carguitas que están a una distancia de 1 metro. Entonces, como el potencial va a ser el mismo, simplemente digo, bueno, 2 veces el potencial de uno de ellos, que sería en este caso K por Q, entre la distancia que es 1. Más. Ahora, las cargas que están en las otras esquinas distan raíz de 5 del punto P. Son 2. Como es lo mismo, también acá entonces por 2. Acá sería K por Q entre raíz de 5. Porque esa sería la distancia. Tener cuidado nomás con el álgebra. Ya está. Y ya en este caso podemos nosotros darle forma. Muy bien. Entonces el potencial en el punto P, factorizamos 2 K por Q, pero K por Q ya lo tenemos, que es V sub 0 por raíz de 2 entre 4. Y acá nos va a quedar 1 más 1 entre raíz de 5. Ya está. Dándole forma al problema. Ya está. Tiene que quedar en función del dato que en este caso nos están dando. Ya está. Y finalmente el potencial en el punto P será V sub 0 por raíz de 2 entre 2 y todo multiplicado por raíz de 5 más 1 entre raíz de 5. Y esa sería la respuesta del ejercicio. Obviamente habría que ver las alternativas. Si solamente sale todo un número, se multiplica, o sale pues como fracciones. Pero esa sería la respuesta que estamos encontrando en estos números. Muy bien. Problema resuelto. Tema potencial eléctrico. Continuamos. A ver, circuitos. Nunca deja de venir. Dice, considere el siguiente tramo de un circuito. Ahí está. Donde A y B son dos elementos del circuito, por lo cual circulan las corrientes IA y B respectivamente. Son las corrientes
si las corrientes corresponden a funciones armónicas del tiempo, tal como se muestra en la figura, calcule la lectura del voltímetro AC. Bueno, en primer lugar, acá estamos en el tema de corriente alterna. Son corrientes variables. Son corrientes que han sido generadas por los llamados generadores. Entonces, si yo quiero calcular lo que marca el voltímetro, se entiende un voltímetro ideal, puedo darme cuenta que la resistencia de 0,3 kiloohmios es la que está en paralelo con el voltímetro. Entonces, si yo logro encontrar la corriente que pasa por 0,3, aplico la ley de Ohm y está resuelto el problema. Pero hay un detalle. En el gráfico, si ustedes se dan cuenta, los valores que nosotros registramos en el eje de corrientes son los valores máximos de estas corrientes. Pero los instrumentos como amperímetro y voltímetro solamente leen valores eficaces. ¿Estamos de acuerdo? Valores eficaces. Por otro lado, vamos por acá. A ver, observa. La corriente IA y la corriente IB circulan y llegan a este nodo y se juntan para formar una corriente neta que va a pasar por acá. De hecho, la corriente va directamente por la resistencia de 0,3 kilo, porque recuerda que un voltímetro ideal tiene una resistencia infinita y por él no pasa corriente. Entonces, la corriente, en este caso pasa por 0,3, pasa directamente. Entonces, mira bien, por la primera regla de Kirchhoff, lógicamente la corriente IA más la corriente IB tiene que ser la corriente que va a pasar por acá, que la voy a llamar corriente I, nada más. Pero como yo quiero la lectura del voltímetro, deben ser valores eficaces. Entonces, ¿qué se cumple? Así. Que la corriente, ojo, IA eficaz más la corriente IB eficaz debe ser la corriente. Muy bien, pero recordemos cómo se calcula la corriente eficaz. La corriente eficaz recuerda que se calcula como la corriente máxima entre raíz de 2. Tema corriente alterna, ¿no? Que es una aplicación de la parte de inducción electromagnética. Muy bien. Entonces tú dirás, ¿y de dónde saco esos valores máximos? Bien, estos valores que tú ves acá, si tú ves son las crestas de cada curva. Estas vienen a ser las corrientes máximas. Entonces, tranquilamente decimos. Entonces, la corriente IA eficaz sería, a ver, acá tenemos la corriente IA, la mayor, sería 7 entre raíz de 2. ¿Está bien? Sería la corriente IA. En este caso está en miliamperes. Mucho cuidado, ¿eh? Cuidado con las unidades. Miliamperes. Entonces, por acá, continuamos. IB eficaz sería su valor máximo, que sería 3 entre raíz de 2 miliamperes. Ya está. Ahí tenemos los valores eficaces. Ya está. Entonces, ya que tengo los valores eficaces, ya puedo hallar la corriente. Entonces, la corriente I sería sumar 7 más 3, 10, entre raíz de 2.
Esa es la corriente que estaría pasando por la resistencia de 0,3 kilo ohm. Y como es la que está en paralelo con el voltímetro, ya podemos hallar la lectura del voltímetro. Entonces, el siguiente paso es hallar la lectura del voltímetro. Entonces, V AC, acuérdate que por la ley de Ohm, V es I por R, entonces sería la corriente I multiplicado por 0,3. Ojo a kilo ohm. Entonces, lo que marque el voltímetro sería 10 entre raíz de 2 miliamperes por 0,3 kilo. El mili con el kilo se cancela y ya tengo lo que marca el voltímetro en voltios. ¿Correcto? ¿Qué sería? Bueno, este 10 con el 0,3 te queda 3 entre raíz de 2, en este caso voltios. Por raíz de 2 entre raíz de 2 te queda 1,5 raíz de 2 voltios. Esa sería la respuesta. ¿Correcto? Una combinación de corriente alterna con electrodinámica. El gráfico asusta un poquito, pero así es. Continuamos. A ver, otro problema de circuito. En el circuito indicado en la figura, la lectura del amperímetro es la misma cuando ambos interruptores están abiertos o ambos cerrados. Calcule la resistencia R. Muy bien. Cuando están abiertos, bueno, el circuito es tal cual ustedes ven ahí, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros observar? Bueno, en primer lugar, vamos a hacer un gráfico que represente el circuito cuando en este caso los interruptores están abiertos. Y vamos a formar nuestra ecuación correspondiente al costado. Ahí está. Muy bien, entonces vamos a colocar los elementos. En primer lugar, como están los interruptores abiertos, va a funcionar la resistencia de 100, la resistencia de 50, la resistencia de 300 y la fuente de 1,5 voltios, que es la que está alimentando al circuito. Y ya está. A ver, vamos a colocar los valores. Acá tenemos 100, acá tenemos 50, acá tenemos 300 y 1,5 voltios. Muy bien, ahora, ¿por qué el R no está presente? Porque el circuito está abierto. Entonces la resistencia R estaría en desconexión y por lo tanto R estaría fuera de servicio. Muy bien, como solamente está funcionando una sola fuente, el sentido de la corriente recuerda que se elige dibujando una flechita que sale del positivo de la fuente. De esta manera, el sentido de la corriente sería en este caso horario. Y vamos a llamarlo corriente I. Recordemos que por condición, esta corriente va a ser la misma cuando yo cierre las llaves. Entonces, aplico la segunda regla de Kirchhoff. Nos dice que la sumatoria de voltaje debe ser igual a la sumatoria de I por R. La única fuente es 1,5. Y bueno, como la corriente es la misma por toda la resistencia, acá vamos a tener 300, 450. Y con esto encontramos la corriente, que sería 1,5 entre 450. Lo cual nos da, bueno, vamos a ponerlo en fracción nada más, 1,5 entre 450. Nos va a quedar 1 sobre 300.
en este caso amperes. Esta sería la corriente que está circulando por el circuito. Recordemos que esta corriente va a ser la misma, entonces mejor lo dejo ahí para evitar problemas con los decimales. Muy bien, ahora, cuando cerremos los interruptores, obviamente lo que va a ocurrir es que al cerrar, digamos, este alambre, ¿ya? Escúchame bien, ya, observa, al cerrar acá, esto se vuelve un alambre y por lo tanto este punto y este punto tendrían pues el mismo potencial. Por lo tanto, la resistencia es 50, tendría extremo con el mismo potencial, por lo tanto a 50 no le llegaría diferencia de potencial y esto se elimina. ¿Qué está apareciendo acá? Esto se llama cortocircuito. Por lo tanto, queda fuera de servicio. Ahora, obviamente, al cerrar este interruptor, inmediatamente R ya comienza a operar. Entonces, mi circuito quedaría así. Veamos cómo quedaría el circuito. A ver. Nuestro circuito quedaría de la siguiente manera. Vamos a ver cuáles son los elementos que estarían pendientes. Primero estaría la resistencia de 100, que está justo al costadito del amperímetro, la resistencia de 300, pero la resistencia R también estaría, entonces la vamos a colocar así, para mayor comodidad, y esa resistencia la voy a colocar acá. Total, son alambres, ¿no? Pueden tomar cualquier forma. Y la fuente. Ya está. Esos serían los elementos que estarían participando. Acá estaría entonces 100. La resistencia R. Acá estaría 300 y 1,5 voltios. Correcto, 1,5 voltios. Muy bien. Y el sentido de la corriente sería así. La corriente, igualito como la fuente no ha cambiado. Ahí. Y esta corriente seguiría siendo en sentido. Pero leamos el problema. Acá dice, en el circuito, la lectura del amperímetro es la misma. Es decir, como en el primer caso del circuito, el amperímetro estaba dentro del circuito donde circulaba ahí, entonces lógicamente la lectura es 1/300. Pero ahora el amperímetro está dentro de una parte que se está encontrando en paralelo. ¿Correcto? Por lo tanto, la corriente del circuito no va a ser 1/300. Esta corriente que va a circular por el circuito no es 1/300.